Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Bueno, buenos días. Quiero compartir contigo esta mañana la razón de la Navidad. ¿Por qué Jesús tuvo que venir aquí al mundo? ¿Por qué se tuvo que encarnar en el cuerpo de un hombre, hacerse hombre y venir aquí al mundo? Es un tema muy importante que en estos días es necesario analizar, porque es muy importante el hecho de que Jesús haya venido al mundo. Entonces he titulado esta enseñanza precisamente La razón de la Navidad. Y quiero comenzar con un primer punto hablando acerca de la promesa de la redención. ¿Por qué? Porque tuvo que haber primero unos antecedentes, aún desde el mismo comienzo de la humanidad, para que Jesús tuviera que aparecer en escena en la historia de la humanidad. La palabra Navidad o natividad está hablando acerca de un nacimiento y particularmente el nacimiento de Jesucristo. Esta fecha a veces gira alrededor de otros personajes como el Papá Noel u otros personajes que se inventan en las diferentes culturas del mundo, pero realmente el centro de la Navidad es Jesucristo, el hecho de que Jesús se hizo hombre para venir a salvarnos. ¿Por qué razón debía venir el Señor Jesucristo a nacer en el mundo? Entonces voy a decirte varias cosas. Primeramente, el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir que fue creado a la imagen de Dios?
que fue creado para reflejar el carácter de Dios en el mundo. A toda la creación que el Señor había hecho, el hombre fue llamado a reflejar la imagen, a reflejar el carácter de Dios. Dios mantuvo una comunión estrecha con el hombre desde que lo creó. Dice la palabra que el Señor se movía en el aire del día y compartía con Adán, compartía con Eva, como comparte con un compañero. Y Dios disfrutaba de esa relación de intimidad y el hombre también disfrutaba bastante de esa relación. Pero esa relación se volvió cada vez más estrecha y más poderosa. Había un poder en esta relación de comunión entre Dios y el hombre. Dios recuerda que dejó al hombre aquí en la creación como el administrador de todo. Luego debía haber una conexión muy cercana entre el hacedor de todas las cosas y el hombre que había quedado a cargo de administrar eso que el Señor había hecho. Y era tan poderosa esa relación de comunión entre Dios y el hombre que Satanás procuró desde el principio romper esa comunión para impedir que Dios cumpliera su propósito en la creación, porque Dios siempre ha tenido un propósito con esta creación, un propósito glorioso, un propósito maravilloso, y el diablo siempre ha querido truncar ese propósito que Dios tiene con toda la creación. Amén. Pero no quiere decir que porque el diablo ha logrado como afectar ciertos momentos, se ha truncado el propósito de Dios. No, porque Dios es soberano y mantiene su propósito y nada lo hará desistir de cumplir con ese propósito. De pronto se demora un poco más, pero se cumple de todas maneras y se va a cumplir el propósito de Dios con la creación según lo que él mismo ha profetizado. Entonces Satanás ideó cómo engañar al hombre. Y nos damos cuenta en Génesis capítulo 3 que efectivamente lo logró. Logró engañar a Eva y luego pues por consiguiente a su esposo Adán. Y el hombre pecó. Y por causa del pecado, dice la palabra del Señor, el hombre fue separado de Dios. Vamos a comenzar leyendo allí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra, una cita que muchos conocemos, muy importante, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. O sea, se refiere a que en Adán todos pecamos, ¿cierto? Al pecar Adán y Eva, allí prácticamente heredaron esa maldición del pecado a toda la humanidad y eso afectó también toda la creación. Pero dice particularmente del hombre, como pecó contra Dios, fue destituido de la gloria de Dios. ¿Y cuál era esa gloria de Dios? Ese lugar de comunión que tenía el hombre con Dios. Esa imagen del Señor, esa gloria de Dios fue apartada del hombre. El hombre fue separado. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero el Padre, yo te quiero decir, desde el primer momento, el Padre le dio esperanza al hombre de que él en algún momento iba a ser redimido. Y ahí mismo, en el capítulo 3, en donde se narra el pecado del hombre, se narra también la primera promesa de redención para el hombre. Está en el versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos a Dios maldiciendo al diablo, ¿cierto? A la serpiente que había sido utilizada por el diablo para engañar a Eva y a Adán, ¿cierto? Y dice aquí tres cosas que son muy importantes en este versículo, que yo quiero que por un momento nos detengamos a analizar. Estas tres cosas. La primera,
hay dos simientes, ¿cierto? ¿Qué le dice el Señor allí a la serpiente? Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿cierto? Entre tu simiente y la simiente suya, ¿cierto? Entonces, iba a haber una enemistad entre la simiente del enemigo, ¿no? ¿Cuál es la simiente del enemigo? Toda la humanidad que todavía no ha rendido su corazón al Señor y lógicamente todos esos demonios que junto con Satanás se rebelaron en los cielos en contra de Dios. Esa podríamos decir es su simiente, es su descendencia, pero se refiere particularmente a la humanidad, a la descendencia que él tiene en la humanidad, a todas esas personas apartadas de Dios. Entonces iba a haber una enemistad entre la descendencia del diablo y la descendencia de la simiente de la mujer. Mira, no está diciendo la descendencia del hombre y la mujer, sino está diciendo la descendencia de la mujer y la simiente de la mujer. Y aquí se está refiriendo a Jesús, que habría de nacer de la mujer. O sea, aquí encontramos la primera promesa de que iba a venir un redentor a través de la mujer. Y de ahí se enciende una tremenda lucha, una tremenda persecución del diablo contra la mujer en particular, porque allí a través de ella iba a venir la descendencia de Jesús, ¿cierto? La descendencia santa. Ahí va a venir el Mesías, el Redentor de la humanidad. Y es por eso que siempre ha habido esa persecución, ¿cierto? Y no solamente contra Jesús, sino después contra todos los que somos los hijos de Dios, la iglesia. Aquí, por ejemplo, Pablo, hablando de esa persecución, dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Es decir, que todavía nosotros como cuerpo de Cristo seguimos viviendo aflicciones, así como Jesús en su cuerpo físico experimentó aflicciones, experimentó persecución, experimentó dolor, así nosotros también como su iglesia experimentamos esa persecución y ese ataque del diablo contra nosotros. Entonces esa es la primera parte de este versículo tremendo que habla acerca de la promesa de redención. La segunda parte, ¿cuál es? Dice, esta te herirá en la cabeza, ¿cierto? Le dice el Señor a la serpiente o al diablo. Esta, o sea, la simiente, la descendencia de la mujer, que habla particularmente de Jesús y de su iglesia, va a herir tu cabeza. Y en el Medio Oriente se usa esa expresión, herir la cabeza, hablando acerca de quebrantar el señorío de un gobernante. Ellos usaban eso. Luego, cuando se habla esta palabra allí en esta región del Medio Oriente, ellos entienden perfectamente que se está refiriendo a quebrantar el señorío del diablo, quebrantar su gobierno sobre el mundo. Y por eso dice ahí Primera de Juan, capítulo 3, en la segunda parte del versículo 8, que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. ¿Y las obras del diablo cuáles son? Todos esos hechos de pecado, todas esas cosas que él ha inventado para mantener en esclavitud al hombre, y particularmente la muerte espiritual. Para eso apareció Jesús, para destruir el pecado, la muerte espiritual, y que el hombre sea libre de esa esclavitud. Y en tercer lugar, dice, tú le herirás en el calcañar. O sea, el diablo iba a tener también una actuación en contra de la iglesia, en contra de Jesús, pero también en contra de la iglesia. Y sobre todo, diría yo, en contra de la iglesia. Y te voy a explicar un poco acerca de esto del calcañar. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros podamos entender mejor esta promesa, vamos a leer un pasaje que está relacionado con esto en Génesis 38, del 27 al 30.
Es un pasaje muy importante que habla precisamente acerca de este principio del calcañar. ¿Qué significa? Y eso nos va a ayudar a entender un poquito más el sentido de esta frase que usa el Señor aquí en Génesis 3:15. Génesis 38, 27 al 30. Dice la palabra: aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Está hablando acerca de Tamar, una mujer que estuvo casada con un hijo de Judá, que a su vez Judá fue uno de los hijos de Jacob. ¿Recuerdas? Esto está mucho más adelante en la historia. Pero ella estuvo casada con este hombre, murió, se casó con el hermano, murió también. Y ella, para no quedar sin descendencia, ella inventó como una trampa para quedar embarazada del mismo Judá. Y ella quedó embarazada de gemelos, dice aquí la palabra. Aconteció que al dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno. Escucha bien esta historia, porque aquí está el principio del calcañar. Dice: sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Es decir, lo marcó. Sacó la mano allí el niño y enseguida ya lo marcó con un hilo, ¿cierto? Un hilo rojo, un hilo de grana, dice la palabra. Pero volviendo él a meter la mano, dice aquí, he aquí salió su hermano, pero él sí salió completo, ¿sí? El hermano salió completo. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Eso fue la exclamación de la partera. ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que tiene relación con ese acontecimiento. Y dice: después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que sacó la mano primero no salió primero, sino el que salió primero fue el otro. Y ese que salió primero fue el que se ganó la recompensa. ¿Cuál recompensa? La recompensa de la primogenitura. El primero que sale del vientre gana la recompensa. Entonces, asimismo, en este texto, el calcañar está relacionado con nuestra recompensa. Porque así como cuando un niño sale completamente del vientre de su mamá, sale hasta los pies, ¿cierto? Porque en un pacto normal el niño sale de cabeza y lo último que sale es sus pies, ¿cierto? O sea, sale su calcañar o los calcañares de los pies, ¿cierto? Entonces a eso se está refiriendo esta palabra. Al salir él completamente del vientre de su madre, hasta sus calcañares, los calcañares de sus pies, fue cuando obtuvo la recompensa de la primogenitura. Y esta palabra está hablando acerca de lo que está diciéndole el Señor allí a Satanás en Génesis 3:15. Tú le herirás en el calcañar. O sea, el calcañar está relacionado con la recompensa que nosotros como hijos de Dios recibimos de parte del Señor. Amén. Entonces podemos decir que el calcañar se refiere a nuestro caminar como la iglesia sobre la tierra y la persecución que siempre íbamos a vivir por parte del enemigo. Es decir, dice la palabra, él te herirá en el calcañar. Se está refiriendo a que siempre el enemigo va a atacar nuestra recompensa, nuestro caminar en el Señor. Y el diablo siempre busca desmejorar o socavar nuestra recompensa. Dice la palabra en 1 Corintios 3, del 10 al 15. La palabra dice que el material con el cual edificamos sobre el fundamento que ya ha sido puesto en nuestros corazones, que es Jesús, es muy importante. ¿Con qué material estamos construyendo? Y dice, ya sea con buen material, que es oro, plata o piedras preciosas, o con un material equivocado, que es el heno, la madera y la hojarasca. Y todo depende ¿de qué? De la motivación con la cual nosotros estamos edificando. Ya sea la motivación que sea buscando nuestra propia gloria o buscando realmente la gloria del Señor, que Él sea glorificado a través de lo que nosotros hacemos. Y de acuerdo a eso es que vamos a ser recompensados.
¿Y qué es lo que busca el diablo? Que nosotros edifiquemos en nuestra carne, en nuestros deseos egoístas, en nuestros intereses propios, buscando nuestra propia gloria. ¿Para qué? Para desmejorar nuestra recompensa y así nosotros no recibamos esa corona que Dios tiene para nosotros. Entonces, mira, en esta promesa está diciendo que el diablo siempre iba a atacar el calcañar, siempre iba a estar tratando de desmejorar nuestra recompensa. Entonces, quería dejarte ese principio para que tú y yo podamos entender cómo el enemigo está buscando continuamente hacernos daño, y en esta promesa de redención también está la manera como iba a actuar el enemigo en contra de la simiente de la mujer, que no solo es Jesús, sino también su descendencia santa, que somos todos nosotros los hijos de Dios. Entonces, siguiendo en esta historia, vemos que el diablo tenía una idea de que el Redentor iba a venir a través de la humanidad, porque eso fue lo que el Señor mismo le dijo en la maldición, ¿cierto? Pero el diablo nunca supo cómo iba a ser Dios, cómo iba a ser Dios. Entonces, el diablo, ¿qué hizo? Tratar de frustrar el propósito de Dios de dos maneras. Y yo quiero que tú tengas clara las dos maneras en que el diablo siempre quiso frustrar el propósito de Dios. La primera fue impedir que la humanidad conociera cada vez menos de Dios. O sea, que cada vez el conocimiento del Señor se fuera opacando, se fuera haciendo menos, hasta que la gente no se interesara por Dios. Esa fue la primera. Y la segunda, ¿cuál fue? Destruir la línea de justicia en la humanidad. El diablo no quería que se mantuviera esa línea santa a través de la cual él sabía que habría de venir el Redentor. Entonces, desde el principio él buscó impedir que el hombre restaurara esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si el hombre lograba restaurar esa relación de intimidad, a través de él iba a venir la redención, y era lo que el diablo no quería. Entonces, por esa razón vemos que en los dos primeros hijos que tuvo Adán y Eva, uno de ellos, Caín, se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diablo creyó que Abel era ese redentor del cual hablaba el Señor, y lo mató para así cortar la línea de justicia, que no fuera ni él ni otro descendiente de él a través del cual viniera el Redentor. Y al mismo tiempo buscó hacer que el hombre no conociera nada acerca de Dios a través de la descendencia de Caín, que efectivamente se apartó completamente de los propósitos de Dios y del deseo de conocer a Dios. No podría cumplirse la promesa de la redención si el diablo mantenía a la humanidad alejada de Dios. Si la humanidad no volvía a tener esa comunión con Dios, ¿cómo podría venir entonces el Redentor? ¿Cómo podría haber una línea de justicia a través de la cual viniera el Redentor? Pero Adán y Eva, dice la palabra allí en Génesis capítulo 5, que ellos tuvieron otro hijo, y ese hijo se llamó Set. Se llamó Set. Y Set significa precisamente sustituto, porque él de algún modo vino a sustituir a Abel, que era a través del cual Dios quería mantener esa línea de justicia. Entonces se levantó ahora Set, dice la palabra ahí, que tuvo un hijo que se llamó Enos, y la gente entonces empezó a invocar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se restauró esa comunión de la humanidad con Dios. Y a través de él el Señor continuó esa línea de justicia. Pero al ver esto el diablo, él empezó a atacar nuevamente esa línea de justicia. ¿Y cómo la atacó esta vez? Haciendo que los descendientes de Set se mezclaran con los descendientes de Caín, ¿cierto? Para perpetuar la maldad sobre la tierra. Y vamos a leer Génesis 6, del 1 al 8, cómo sucede esto. Dice la palabra ahí en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Entonces esto es muy particular. Aquí hay varias cosas interesantísimas
que no tenemos pues el tiempo para explicarlas todas a profundidad, pero al menos por encima. Dice que aconteció que los hombres empezaron a multiplicar, o sea, hubo una explosión demográfica, podríamos decir. Hubo como un momento en que la humanidad empezó a crecer. Y sobre todo, dice aquí, les nacieron hijas. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo más mujeres que hombres sobre el mundo en ese tiempo. Y dice la palabra, aquí en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué quiere decir eso? Hijos de Dios, bueno, algunas personas han interpretado que pueden ser ángeles, pero también da a entender esta frase, hijos de Dios, que eran una especie de líderes que juzgaban en esa humanidad que ya estaba demasiado extendida en el mundo, ¿cierto? Había una explosión demográfica, podríamos decir, y se necesitaban líderes fuertes que tuvieran como un control y una supervisión y un orden social en la humanidad. Y estos se llaman de algún modo hijos de Dios, porque aquí es Ben Elohim, y Elohim significa juez también. Habla de Dios en plural, pero como juez se refiere más a esa parte. Entonces, hijos de Dios puede referirse a personas que tienen un liderazgo en la humanidad, no necesariamente ángeles. O sea, te digo esta interpretación y respetando el resto de interpretaciones que puedan haber, pero puede tener este sentido de que eran hombres, no necesariamente ángeles, sino hombres que tenían autoridad, que ejercían un liderazgo en el mundo y que empezaron a ver a las mujeres, dice, que tomaron para sí mujeres y entre todas escogieron con quién casarse, ¿cierto? O para sí mujeres. Es decir, que empezaron a ver las mujeres de un modo equivocado. Los hombres empezaron a ver a las mujeres con codicia. Lo que sugiere aquí el texto es que empezaron a verlas de una manera como si fueran objetos coleccionables prácticamente, y a tener ellos, cada uno, muchas mujeres, porque vieron que tenían la autoridad, que tenían el poder en el mundo para hacer lo que quisieran, y vieron a las mujeres como codiciables, puede decirse la palabra, para ellos tener muchas mujeres. Entonces esto se salió completamente del orden de Dios. No era lo que Dios quería. Dios creó al hombre para tener una sola mujer y con ella tener sus hijos, como habían venido siendo la gran mayoría de los antecesores. Pero aquí se desordena todo y ellos empiezan a escoger muchas mujeres, cada uno para ellos. Y dice la palabra, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y lo que está queriendo decir aquí es, yo no voy a mantener a permitir que se mantenga esto en la tierra. Tengo que enviar un juicio. Aquí está hablando acerca de un juicio que está cerca de operar Dios en el mundo. Y dice, no, esto no va a seguir siendo así. No va a seguir siendo así, porque el hombre ciertamente es carne, es decir, se ha volcado a la carnalidad, está obrando completamente en su carne y ha perdido completamente la perspectiva de las cosas y la comunión conmigo. Mas serán sus días 120 años, dice la palabra. Dice también, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, nuevamente los menciona, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, efectivamente hubo una raza de gigantes que vinieron precisamente por todas estas mutaciones, por todas estas cosas que empezaron a suceder, por el desorden mismo de la humanidad, ¿cierto? Empezaron a venir esta clase de fenómenos al mundo, ¿cierto? Y empezaron a traer un desorden en lo que Dios había creado, ¿cierto? Entonces Dios está diciendo, no, esto está ya saliéndose completamente de control. Y dice que engendraron hijos y estos fueron los valientes, ¿no? Y aquí valiente se refiere como a unos héroes, como a gente que tenía
poder, se volvieron poderosos, pero no en un sentido positivo, sino en un sentido muy negativo. O sea, viene a resaltar en el texto como si hubieran venido a ser peor de lo que habían sido sus padres, ¿no? Dice, fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad, aquí no dice en ningún momento que todo esto lo vio bien, sino que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y aquí la palabra se arrepintió Dios o se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. La palabra específicamente es, y Dios no tuvo consuelo en esto, ¿sí? Dios buscó consuelo, buscó ser consolado de este dolor que tuvo en su corazón. Es lo que habla literalmente la palabra. Él buscó consuelo. Y hay dos maneras por las cuales el Señor obtiene este consuelo. Primero, trayendo juicio sobre el pecado, y él queda tranquilo cuando la justicia es ejercida. O trayendo gracia para que el hombre acepte esa gracia y reciba perdón de su pecado, y Dios queda consolado cuando el hombre se arrepiente, ¿cierto? Entonces él buscó consuelo de esta situación de lo que la tierra se había vuelto a causa del hombre. Y dijo Jehová, raeré. ¿Sí? Él dijo, la manera en que voy a encontrar ese consuelo es quitando, borrando al hombre. Dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dice, desde el hombre hasta la bestia. O sea, también la creación fue afectada a causa del pecado del hombre. La bestia también la voy a acabar. Y hasta el reptil y las aves del cielo. Tremendo, hasta las aves. Dice, pues me arrepiento. O está diciendo nuevamente, no encuentro consuelo de haberlos hecho, ¿sí? Pero Noé, termina diciendo el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, las dos cosas, o ejecutando su juicio o dando gracia a un hombre en particular, ¿cierto? Entonces vemos que Dios aquí nos está revelando poco a poco la encarnación de Jesús, esa línea de justicia que iba a llegar hasta Jesús, porque estamos hablando de la Navidad. ¿Cómo fue que Jesús llegó al mundo? Entonces, vemos aquí en resumen que primero está la descendencia de Caín, y esa descendencia de Caín, ¿hasta dónde llegó? Hasta Lamec. ¿Y quién fue Lamec? Un asesino y un bígamo, o sea, alguien que fue el primero que tuvo dos mujeres. Y después vemos cómo se desordenó la humanidad de tremendo. Pero también encontramos la descendencia de Set, que llega también hasta otro Lamec. No es este mismo Lamec de la descendencia de Caín, sino otro Lamec que engendró a Noé. Y mira que la palabra Noé significa descanso, ¿no? Descanso, porque era como una situación en la que estaba viviendo la creación, toda la humanidad y todo lo que Dios había hecho. Y Noé había sido escogido por el Señor para traer ese descanso del mundo y de la creación, de todo este peso que el pecado había traído, y a un descanso para Dios mismo. Y por eso dice que él halló gracia delante del Señor. Y Noé engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Son los 3 hijos de Noé. Luego viene el juicio del diluvio, es cuando sucede en el tiempo de Noé, el juicio del diluvio, y solo se salvan ellos 4 con sus esposas, Noé y su esposa, Sem, Cam y Jafet con sus esposas, ¿cierto? Solo ellos 8 se salvaron. Entonces, una cosa que quiero decirte aquí en la cuestión del diluvio es que el Señor nos demostró que la redención no podía venir a través del mejor hombre que hubiera en el momento. Eso fue un experimento que hizo Dios para demostrarnos a nosotros que la redención no la podía Él traer a través del mejor hombre. Noé fue el mejor hombre que había en su tiempo, y sin embargo, mira que las cosas vinieron a ser prácticamente iguales después de Noé. Si vemos la historia, ¿no? Con la torre de Babel y todo ese desorden que vino después, ¿cierto?
Porque la redención, amados, no viene a través de la bondad del hombre, sino viene a través de la bondad de Dios. La bondad de Dios. Eso fue lo que Dios quiso demostrar en el diluvio. Que por más que Él escogiera al mejor de todos, acabara con el resto, con todos los demás, y dejara a ese hombre puro con unos cuanticos para volver a empezar, las cosas iban a volver a lo mismo. Tarde que temprano iban a volver a la misma violencia y al mismo extremo de pecado al cual llegaron después, ¿cierto? Entonces, por eso la solución no está en el hombre, sino la solución está en Dios. Dios es quien trae redención a la humanidad. De la descendencia de Sem, el hijo de Noé, vino Abraham. Y vemos que el Señor reveló primero que vendría a través de la simiente de la mujer. No fue Abel, pero sí fue Set, ¿cierto? Y luego fue más específico con Noé, con Sem. Y luego llegamos a Génesis 12, en el versículo 3, donde aparece Abraham, ¿cierto? Abraham, como el descendiente ahí de Noé a través de Sem. Llegó Abraham. Y el Señor le hizo una gran promesa a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínate, todas las familias de la tierra. Decir que la simiente de bendición vendría a través de él para todas las familias de la tierra. Es lo que Dios estaba diciendo. Entonces de Abraham ya después vemos cómo surge Isaac, Jacob, y de Jacob vienen los 12 hijos que él tuvo, y de esos 12 hijos se multiplicaron en tribus, que vino a ser las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Que viene a ser el pueblo de Israel. Y dentro de esas tribus estaba la tribu de Judá, de la cual vino David. David, que fue de quien viene Jesús, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo se está manteniendo la línea de justicia. Dios está manteniendo la línea de justicia. En cuanto a David, el Señor dice en el Salmo 89, versículos 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre, escucha, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Para siempre. Entonces está diciendo algo muy importante el Señor. Él va especificando cada vez más. De todo el pueblo de Israel, ahora escoge una tribu que es la tribu de Judá, y luego de la descendencia de una familia, que es la familia de David, ¿cierto? De allí, de la tribu de Judá. Entonces va siendo mucho más claro el Señor de que por allí era que iba a venir la redención, o sea, el Mesías, el Redentor de la humanidad. Pero ya llega Isaías, que él vivió después de David, un profeta, y a través de Isaías el Señor proclama algo mucho más claro y específico. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, ahí es más específico, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí ya el Señor es mucho más claro que es a través de una mujer virgen que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, que es llamado también Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Que es el mismo Jesucristo. Amén. Entonces, una virgen iba a concebir, pero el diablo no sabía de qué modo iba a hacer esto. Solo sabía que se seguía manteniendo esa promesa que de la simiente de la mujer, ¿cierto? Entonces, Satanás quiso siempre frustrar el plan de redención de Dios para la humanidad y romper esa línea de justicia, pero nunca entendió completamente cómo hacerlo. Dice ahí en 1 Corintios 2, del 7 al 8, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Escucha, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Escucha, es una sabiduría que nadie más conoció, ni la gente más noble, más letrada, más intelectual. Nadie la conoció, porque si la hubieran conocido, entonces se refiere aún al diablo. Si hubiera conocido esta sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque buscaban era frustrar el propósito de Dios. El diablo pensó que al matar a Jesús por medio de la crucifixión iba a frustrar el plan de Dios, pero no entendió que precisamente era de esa manera que vendría la redención para la humanidad. Y lo que hizo fue ayudar a Dios en lugar de frustrar el propósito de Dios. Gloria a Dios. Entonces entramos ya a un segundo y último punto, que es Jesús y el hombre. ¿Cómo fue que se cumplió entonces esto en Cristo? Que es maravilloso. Vemos a través de la historia universal que el hombre siempre tuvo la esperanza dentro de él de que algún día iba a ser librado de la esclavitud del pecado. Siempre él quiso librarse de ese peso. En el hombre siempre ha existido un anhelo por unirse otra vez con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios y Dios es la fuente del hombre, la fuente a través de la cual vino el hombre. Y esto se ve reflejado en todas las culturas. ¿Y en qué se ve reflejado? En sus idolatrías, ¿cierto? En las prácticas de idolatría del hombre, siempre queriéndose acercar a lo supremo, siempre queriendo adorarlo, el sol, la luna, las estrellas, siempre queriendo hacer sacrificios humanos y aún beber de esas sangres, buscando ¿qué? Volver a tener esa intimidad con Dios. En las mitologías vemos, por ejemplo, cómo es mitad Dios, mitad hombre. Y eso está significando de que el hombre siempre ha querido ser uno con Dios. Y ese deseo de trascendencia, ese deseo de tener inmortalidad. Aún los faraones y los emperadores morían y los enterraban aún con sus mismos criados, sus carruajes, su oro, sus riquezas, pensando que van a tener una trascendencia y una eternidad gobernando del mismo modo que gobernaban sobre la tierra. Porque hay un anhelo en el hombre de volver a tener esa comunión estrecha con la divinidad, con Dios. Entonces, ¿por qué tuvo que venir Jesús al mundo? El hombre necesitaba, y es una de las causas principales, que el hombre necesitaba satisfacer la justicia de Dios y necesitaba recibir vida eterna. Esa es la razón principal por la cual el Señor vino al mundo, porque el hombre tenía esta necesidad, la justicia de Dios y recibir la vida eterna. Y esto solo podía ser posible a través de alguien que la Biblia llama un mediador, como un árbitro, alguien que separara entre Dios y el hombre. Para que Dios pudiera redimir al hombre, debía tener en un solo individuo, en una sola persona, a Dios y al hombre, en uno solo, a Dios y al hombre. Entonces, solo se podía cumplir por medio de la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios. Solo de esa manera se podía cumplir este deseo de Dios. Y así Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y el hombre. Jesús es Dios, pero a la vez es hombre. Como hombre, Jesús asumió todas las consecuencias de la traición del hombre y fue castigado por eso. Fue castigado porque Él tomó, como dice la palabra, todos nuestros delitos y pecados, todas nuestras fallas, toda nuestra culpa la llevó Él sobre Él mismo y fue castigado. Y por eso, para satisfacer las exigencias de la justicia del Padre y unir al hombre con Dios, tuvo que ser castigado. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que Él se hizo un ser humano para poder satisfacer esa justicia del Señor. También dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos, o sea, refiriéndose a todos los seres humanos, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Él también fue un ser humano,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El diablo era el que tenía en control la muerte, y con esto estaba controlando a los seres humanos, a la humanidad, a través de la muerte, sobre todo la muerte eterna. Y el Señor tuvo que venir en forma de un hombre para vencer de ese modo a Satanás, para quitarle la potestad de la muerte, quitarle ese gobierno, ese control que él tenía a través de su muerte. Por eso dice la palabra que cuando Jesús murió, aún bajó hasta el Hades, y allí él pagó por nuestras culpas y resucitó en medio de los muertos, resucitó en medio del mismo infierno y se levantó victorioso, resucitado, y está en este momento resucitado en victoria. La justificación debía venir a través de un hombre, era necesario. Dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, ¿cierto? El que le dio permiso al diablo para traer el pecado a la humanidad. Y por el pecado, la muerte, o sea, el pecado trajo la muerte, tanto física como espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres. Fue la herencia que dejó Adán, ¿cierto? Fue la herencia de que pasara la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán todos nacemos pecadores, ¿cierto? Pero más adelante, en los mismos versículos 18 y 19 del mismo capítulo 5 de Romanos, dice, así que como por la transgresión, o sea, por haber faltado en contra de Dios, de uno que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, y ese es Jesús. Y dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y para eso nació Jesús, para eso vino a hacer su obra en la tierra, para hacernos justos delante del Padre. Si Jesús hubiera nacido de la unión de un hombre y una mujer común y corriente, y luego Dios hubiera entrado en él, habría sido simplemente un hombre caído con Dios en su corazón, y la verdad eso no es posible. No pueden coexistir esas dos naturalezas, ¿cierto? En un solo hombre. Eso no hubiera sido una encarnación. O si Dios hubiera quitado toda la naturaleza de la muerte espiritual en un hombre común y corriente, y Dios hubiera entrado en él, así encarnándose pues a la fuerza, eso no es la encarnación que el Señor quería. Eso no hubiera sido justo ni con Dios ni con el mismo Satanás, ¿cierto? Porque Dios obra en completa justicia. Eso tampoco hubiera resuelto el problema del pecado, y esa deuda se mantendría de parte de la humanidad hacia Dios. Entonces la encarnación del Redentor debía ser efectivamente como Jesús la hizo, que fue la simiente de Dios en el vientre de una mujer. De cualquier otro modo, el diablo hubiera podido reclamar alguna autoridad legal sobre Jesús. Pero esa simiente de la mujer no debía ser engendrada por un hombre común y corriente, sino directamente por Dios. Y dice la palabra en Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero dice algo muy importante. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, fue el Padre quien engendró a Jesús en el vientre de María. Y por eso dice aquí que Jesús fue concebido sobrenaturalmente. Dice en Lucas 1:31 al 35. Dice, y ahora concebirás en tu vientre. Ya es Dios hablándole directamente a María. Y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mira, aquí todas las promesas se están resumiendo en Jesús.
Dice, y reinará sobre la casa de Jacob. Mira, aquí está mencionando a todas las personajes, muchos de los personajes que hemos mencionado a través de la enseñanza. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si te das cuenta, lo que está diciendo la palabra, no he tenido relaciones sexuales con un varón, con un hombre, para yo poder concebir en mi vientre un niño. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo, y aquí está claro, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces fue engendrado directamente por el Padre en el vientre de María, en el vientre de esta mujer joven que Dios escogió para poner allí la simiente santa. Y mira cómo toda esa línea de justicia que te he narrado ha llegado aquí hasta Jesús, hasta que Jesús sea concebido en el vientre de María. Y María era descendiente ¿de quién? De David. Y aún José era descendiente de David, pero él no intervino en esta concepción. Fue el Espíritu Santo directamente en María. Y esto es algo milagroso. Y esto es algo milagroso. Es algo que el Señor hizo para tu salvación y mi salvación. Jesús vino al mundo, yo te quiero decir, no antes, no después, sino en el momento oportuno. Él apareció en el mundo para traer redención. Él se encarnó en el momento preciso. Dice Gálatas 4, y con esto terminamos. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escucha, cuando vino el cumplimiento del tiempo, de que toda esta línea de justicia ya tenía que desembocar en el nacimiento de Jesús, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ahí es claro, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, los judíos, los israelitas, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, o sea, tanto ellos como nosotros los que habríamos de creer en Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y ese es el espíritu que tú tienes en este momento y que yo tengo. El espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo. Y ese espíritu que clama en nosotros, según este versículo, el cual clama, Abba Padre. O sea que podemos referirnos al Padre de la manera más cercana, de la manera más confiada. Podemos venir al Padre y adorarlo porque ahora el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo, mora en tu corazón y mora en el mío para poder estrechar nuevamente esa relación. Para mí esa es la Navidad. El nacimiento de Cristo en el corazón de cada persona. Y dice, así que ya no eres esclavo. Escucha esta promesa, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira las promesas tan maravillosas, no solo eres hijo y no solo yo soy hijo, sino somos herederos en Cristo, herederos, y un heredero tiene todo lo que su padre tiene, y esta es la gran promesa que hay encerrada aquí. Entonces quiero decirte para terminar, en la Navidad nosotros celebramos que Jesús vino a tiempo al mundo, en el momento que debía ser. Él se encarnó. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Primeramente, de revelarnos a Dios como papá y de salvarnos luego de la condenación eterna, de que no vayamos al infierno, sino que podamos tener nuestra eternidad con el Padre en los cielos. Y mis hermanos, hoy celebramos que el Señor resucitó, que Él está vivo, intercediendo por nosotros a través de su propia sangre que derramó para nuestra redención. Eso es lo que celebramos hoy,
de que Él está vivo, de que Él está sentado en el trono, de que es la máxima autoridad sobre toda la creación. Eso es lo que celebramos en esta Navidad. No celebramos a otro personaje, no celebramos las propias cosas nuestras, no nos centramos en nuestro deleite y el estar con la familia nada más. Celebramos que Dios está en medio de nosotros, que Él está vivo, que Él reina, que Él es poderoso. Esa es la razón de la Navidad. La razón de la Navidad es que Él está vivo. Lo celebramos a Él con todo nuestro corazón. Él vive y Él es Dios. Aleluya, aleluya. Yo quiero que ahí donde tú estás, oremos al Señor y le demos gracias por el gran privilegio que tenemos de tener en victoria a ese Dios maravilloso, a ese Jesucristo, nuestro Salvador. Oh Padre, gracias. Gracias porque en nuestro corazón está el Espíritu Santo que nos lleva a clamar, Abba Padre. El mismo Jesús en nosotros ha nacido en nosotros. Hemos tenido nosotros un nuevo nacimiento que nos permite expresarnos delante de ti, Padre, y decirte Abba, y decirte papá hermoso, papito lindo, papito cercano a mí, que estás conmigo. Bendito seas, glorificado seas por siempre. Lo puedo decir con toda libertad porque tú vives, estás sentado, Señor, en los cielos, estás sentado en victoria. Y yo, Señor, me beneficio de esa victoria gloriosa que tú tuviste para mí. Gracias, Señor, que por más que el enemigo quiso frustrar ese plan, quiso intervenir para que no pudieras llegar, Señor, como redentor para este mundo, tú lo lograste. Señor, milagrosamente tú guardaste esa línea de justicia hasta que Jesús nació. Y sabemos que si has hecho este milagro a través de la historia, también lo puedes hacer con nosotros. Nos puedes guardar, Señor, y podemos ser sostenidos por ti, sea cual sean los ataques del enemigo. Podemos ser sostenidos por ti y seguir celebrando cada vez que llega estas temporadas, seguir celebrando que tú vives, que tú eres el Rey, que tú eres exaltado sobre todo en este mundo, Señor. Damos gloria a ti, Señor, oh Dios, te honramos a ti. Que estas navidades, que estas fiestas de este fin de año sean para celebrar tu presencia, celebrarte a ti y darte gracias por existir. Darte gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Redentor, por ser el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Quiero dejar esta palabra en tu corazón, la razón de la Navidad. Y que sepas que Dios está por ti, Dios está por mí y Él es el Redentor del mundo. Amén. Que tengas esa certeza para siempre en tu corazón y te refugies en Él, porque Él vino precisamente para revelarte al Padre y ser tu Salvador. Te invito a que estés conectado. En todas las ocasiones que nosotros tenemos transmisión, estés conectado. Los sábados a las 5 de la tarde, con la ayuda del Señor, seguimos hablando acerca de la adoración. Los viernes a las 8 de la noche nos seguimos reuniendo para compartir acerca de lo que el Señor nos ha hablado. Y los domingos a las 10 de la mañana para celebrar el nombre del Señor en alabanza y poder recibir aún más de la palabra del Señor. Por ahora me despido dándole gracias a Dios por tu vida y creyendo de que ese Jesús que ha nacido en mi corazón ha nacido también en el tuyo. Y si no ha sido así, ha de nacer en tu corazón al solamente recibir a su Espíritu Santo en ti. Dios te bendiga.